queridos sacerdotes concelebrantes, queridos hermanos y hermanas, todos en los corazones de Jesús y de María, y hoy especialmente en el corazón inmaculado de Nuestra Señora del Rosario. Esta vocación que no estamos celebrando en la liturgia, porque ya es domingo, ¿no? Será una misa el domingo, la primera víspera del domingo, pero sí la tenemos muy presente porque es una devoción y una vocación especialmente querida y recordada tantas veces aquí por la Virgen en este lugar de gracias y bendiciones, la Virgen del Rosario. Porque en ese rosario ella entregó al principio de esta devoción, o cuando estaba reafirmándose esta devoción, a Santo Domingo de Guzmán. Entregó el rosario cuando él le pidió ayuda a la Madre de Dios para afrontar la situación que estaba viviendo entonces en el mundo, en Europa, donde había diversas herejías, sobre todo los albigenses, y también una necesidad entonces y ahora y siempre de conversión de los pecadores, entre los cuales también nos encontramos nosotros mismos, porque siempre es necesario estar convirtiéndonos. Antes de esto de hablar, porque el día, el mes y la fiesta del Rosario lo requiere, vamos a decir algo, por supuesto, del Evangelio de este domingo. Un Evangelio que, como casi siempre el Señor hace, lo ilustra con una parábola. En esta ocasión la parábola que está llamado los viñadores homicidas, estos viñadores que en vez de recibir a los que va enviando a esa viña, los rechazan, incluso algunos de ellos le quitan la vida. Esta parábola es un reflejo del mundo que vivimos, hoy más que nunca, y también de la respuesta nuestra afirmativa o negativa, de apertura o de rechazo a los que el Señor envía al mundo, a la Iglesia, a los profetas, los papas, almas elegidas que nos transmiten, nos recuerdan el Evangelio y a los que tantas veces rechazamos, incluso también ha ocurrido quitarles la vida porque nos manifiestan la verdad, y la verdad, sobre todo cuando uno no la vive, es rechazada, es despreciada, es marginada. Esta viña que nos recuerda también la Iglesia, precisamente el anterior Papa, el Papa Benedicto XVI, cuando se presentó aquel día primero, recordaréis seguramente muchos de vosotros, en la plaza de San Pedro, dijo que se presentaba como un humilde trabajador en la viña del Señor. Y así, en esos años de pontificado, que fueron aproximadamente, si no recuerdo mal, 8 años, pues actuó como eso, como un humilde servidor, sencillo servidor, al mismo tiempo que muy sabio, de la viña del Señor como pontífice de la Iglesia Católica. Y en este mundo que vivimos, especialmente en los continentes ya que existen hace miles de años, como Europa, por ejemplo, existen como naciones, ¿no? Como continentes, como lugares donde en un principio arraigó el cristianismo y hoy va cada vez más desapareciendo la piedad, la práctica religiosa, la fe, Y hoy Europa tiene que ser reevangelizada, mucho más evangelizada que otros países que son de más reciente vida cristiana, pero que han tomado con más seriedad, con más fe y confianza el mensaje evangélico. Podemos hablar de América, de Asia, de África, por ejemplo. Pero aquí en Europa, en Estados Unidos, por ejemplo, también hay que reevangelizar, Y nos recuerda la parábola de hoy el rechazo que también aquí se da al cristianismo. No mejor tanto a Jesucristo, que se suele hablar bien de él, generalmente, sino a los cristianos, a la Iglesia, a los creyentes, especialmente a los que se declaran católicos, Nos declaramos católicos. A veces porque no damos buen ejemplo, es verdad, eso también es verdad, pero otras veces porque al ver personas de fe
pues eso hace que se conmuevan quienes lo contemplan y se remuevan, y quien no quiere cambiar ni convertirse, como reacción rechaza al creyente, porque le está denunciando su vida de desorden o de pecado. Decía también que hay una explicación de esta parábola a nivel individual. ¿Por qué? Porque se puede aplicar lo que dice el Evangelio. El Señor dice, se puede aplicar a nosotros y hacernos preguntas que denuncien nuestra actitud, nuestro comportamiento, nuestra vida. Por ejemplo, nos podemos preguntar, ¿qué lugar reservo yo a Cristo, a Jesucristo en mi vida? ¿Cómo correspondo a su amor inmenso, infinito hacia mí? ¿Qué consecuencias tiene el ser católico, el ser creyente, para que mi vida sea realmente coherente con la fe que digo profesar? ¿Acaso no le he expulsado yo muchas veces en mi vida, con mi comportamiento, con mis pecados, con mis ofensas a Él, al prójimo, que en el fondo es ofender también a Dios? Nosotros hay que recordar, y no tenemos que olvidarlo nunca, que también matamos al que el Señor envió con nuestros pecados. Cuando el Señor fue crucificado en el Calvario, allí estábamos también nosotros con nuestros pecados, especialmente con los pecados mortales. Y ahora una pregunta que os planteo a vosotros, a mí, a todos nosotros. ¿Cómo tenemos que hacer, por tanto, para recuperar esa relación con Dios, especialmente de modo particular, e intentar mejor cumplir esa voluntad divina? Yo creo que una solución muy importante, y diría lo que potente, nos la ofrece hoy la fiesta de la Virgen del Rosario y esa devoción tan sencilla pero tan poderosa que es el Rosario. En 1945, cuando estaba casi prácticamente acabando la Segunda Guerra Mundial, lanzaron los aliados, las tropas aliadas, una bomba atómica sobre Hiroshima, en Japón. Murieron de modo casi inmediato, y si no semanas después o meses después, decenas de miles de personas. Otros muchos quedaron afectados con la radiación gravemente. Y hubo algunas personas que murieron. Entre ellas, de modo misterioso, sobrevivieron varios sacerdotes jesuitas. Esos sacerdotes, después de ese terrible mal de la bomba atómica, y se hicieron pruebas, decenas de pruebas, y ni siquiera encontraron en ellos radiación atómica. Algo más que eso, en la casa donde vivían fue la única casa que quedó en pie en los alrededores en los cuales cayó y afectó esa bomba atómica. ¿Por qué razón? Porque allí todos los días se celebraba misa y se rezaba el rosario. Y Dios concedió esta gracia de evitar los efectos de la bomba atómica en cuerpos y en el edificio donde ellos vivían. Esto no quiere decir que Dios siempre, por rezar el rosario o celebrar la misa, evite males en el cuerpo, por los edificios, por las guerras, no. Pero que a veces, como milagro, sí hace estos milagros del Señor para demostrar que un rosario, es decir, el poder de Dios a través de la Virgen, tiene más potencia que una y que 1000 bombas atómicas. Pero lo que importa, para lo espiritual, un rosario tiene muchísimo poder. Antes de la misa hemos escuchado lo que aquí la Madre de Dios, Nuestra Señora de los Dolores, dijo más de una vez sobre los efectos y las bondades y los beneficios del rosario, si se hace con devoción. Pero incluso cuando el rosario, por descuido, por debilidad, no lo hacemos con la devoción y fervor que deberíamos, también en esas ocasiones el Señor concede gracias. Si se hace con devoción y con fervor, más todavía, pero nunca demos por perdido un rosario porque nos durmamos a veces o nos descuidemos. Es mejor rezar un rosario, aun con defectos, que no rezarlo, por supuesto que sí. Decía la Virgen una vez a Luz Amparo en un mensaje, uno entre muchos que podemos citar: rezad el rosario,
Con el rosario practicaréis los santos mandamientos. Aprovecharéis la frecuencia de los sacramentos. Procuraréis cumplir con perfección vuestros deberes de cristianos, lo que Dios quiere de cada uno de vosotros. Eso, en esencia, en resumen, se consigue rezando el rosario, practicar los mandamientos debidamente, aprovechar los sacramentos, cumplir nuestros deberes, estemos casados, solteros, seamos consagrados o no consagrados, nuestros deberes cristianos y lo que Dios quiere de nosotros, es decir, su divina voluntad. Y para terminar, como algo que nos enriquece y para que nos ayude a tener mayor devoción al rosario y rezar, si es posible, como aquí pidió nuestra madre, todos los días, si es posible, al menos una parte, pero si es posible, las 3 o ya ahora las 4 partes del rosario, los misterios gozosos, dolorosos, gloriosos y luminosos, todo aquel que pueda, se puede hacer, ¿no? Pero quien realmente no pueda, por lo menos una parte bien rezada del rosario. Nos proponía un santo, todavía no canonizado, pero el beato Alano, decía así: 10 frutos, al menos 10, del rosario. El rosario rezado con devoción procura el perdón a los pecadores. 2. Sacia a las almas sedientas, en su interior, en su corazón. A los encadenados por el mal, rompe las cadenas, por las tentaciones del demonio, etcétera, etcétera. Da también la alegría y la devuelve a los que lloran. En quinto lugar, tranquilidad ofrece a los que son tentados y paz en el corazón. El pobre es socorrido en su alma y en su cuerpo. Reforma también los institutos religiosos, por tanto, la Iglesia, las comunidades, la familia, la sociedad. Da inteligencia a los ignorantes. Vence la vanidad a los que están vivos y mediante sus sufragios son aliviados los muertos, es decir, las almas del purgatorio. Tengámoslo presente para así no olvidar cada día esta devoción tan querida que es la predilecta de nuestra Madre, la Santísima Virgen.